Análisis del cuento El Aleph, por el autor Jorge Luis Borges. Para empezar este análisis, vamos a empezar con el título. El Aleph es una letra antigua, la cual es la primera de muchos idiomas antiguos. Es una palabra fuera del lenguaje cotidiano. Teniendo esto bien claro, podemos seguir con los personajes, los cuales son tres: Beatriz, Carlos Argentino Daneri y Borges. Borges es el narrador y la muerte de Beatriz le da inicio al cuento. Como ya mencioné antes, en el inicio del cuento se introduce un hecho: la muerte de Beatriz. El autor la conocía. La conexión que tenían lo impulsó a que llegara al Aleph. Y esta misma conexión es importante hasta el final del cuento. La historia ocurre a principios de los años 30. Aunque la historia se desarrolla después de la muerte de Beatriz, que podría deducirse como algo importante en la vida del narrador, y también para el cuento, ya que con el tiempo, el narrador sigue visitando recurridamente a la familia, creando un lazo que lo llevaría a acercarse a Carlos Argentino Daneri, y por lo tanto al Aleph. Algo importante para complementar el tiempo es el espacio. Entonces, el cuento transcurre en Buenos Aires. Esta ciudad era donde vivía Borges, lo cual es importante, ya que hace sentir el cuento como una autobiografía, pero no una común y corriente, sino una más de tipo fantástica. El espacio más importante del cuento es el Aleph, el cual es descrito como el punto donde convergen todos los puntos, un punto en el espacio físico que contiene todo el conocimiento. Otra cosa importante del cuento es el narrador. El cuento está narrado en primera persona, de un autor el cual no sabemos su nombre hasta más de la mitad del cuento. El autor empieza con un recuerdo, de un amor no correspondido que ahora ha muerto. A lo largo del cuento se encuentra un tanto melancólico, cínico y crítico, y más a la hora de criticar las ideas de Carlos Argentino Daneri, que no lograba entender en ese momento. Lo entiende hasta después de llegar al Aleph. El lenguaje es algo muy importante en cualquier texto. En este cuento, el lenguaje literario está lleno de poesía y referencias a autores de diferentes épocas, recurriendo a la filosofía y a los relatos épicos y narrativos de diferentes culturas, tanto occidentales como orientales. Esto siendo parte de la leyenda de lo que es el Aleph. Esto nos da una idea de lo complicado que es el lenguaje en este cuento. También el autor usa varias figuras retóricas. La intertextualidad en este cuento es bastante complicada, ya que mientras se desarrolla el cuento, se van mencionando decenas de referencias a autores, corrientes narrativas y filosóficas, a relatos épicos, narrativos y leyendas de diferentes culturas. El mismo nombre del cuento es una referencia a varios lenguajes antiguos, en los que es la primera letra de alfabetos como el fenicio, árabe, persa, hebreo, entre otros. Cuando Carlos Argentino le enseña sus poemas a Borges, le da explicaciones detalladas de cada estrofa, mencionando influencias de antiguos filósofos griegos como, por ejemplo, Homero, los poetas barrocos, Michel Drayton, entre otros, lo cual hace recopilaciones de ideas y estilos que parecían completamente diferentes en estrofas caóticas y libres. Al final del cuento, el narrador, buscando el significado del Aleph, menciona leyendas de Macedonia, de Merlín y de Egipto. El final de este cuento es importante, ya que el narrador duda del Aleph, lo cual buscó con arduo trabajo a lo largo del cuento. Se empieza a preguntar si realmente lo haya visto y de lo que es. ¿Cómo se puede estar seguro de haber experimentado el conocimiento puro? Si es un lugar del que no se podrá escapar o regresar de la normalidad. Nada más cabe recalcar que el género de este texto es un cuento, que tiene un toque de fantasía.